El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos. Iniciamos nuestro programa número 15 aquí en el 13, nuestro cuarto mes en pantalla y con el brío que nos dan estas vísperas de primavera del Día de la Juventud. Junto a ustedes en pantalla, naturalmente, Más Informes. Tal como lo habíamos prometido, les presentamos esta noche una investigación acerca de las verdades y mitos sobre los gemelos univitelinos. Además, tendremos en pantalla un amplio informe sobre la problemática de la Tierra y los últimos acontecimientos acaecidos en el norte del país, en San Pedro. Pero en nuestros estudios sí una sorpresa, una entrevistada muy especial. Sí, efectivamente, Mina Feliciángel estará con nosotros esta noche, que de activista política hoy pasó a ser un referente importante del periodismo nacional. Todo esto aquí en el 13, en la red privada de comunicación, con Más Informes. Adentrándonos al primer tema de la noche, uno de los fenómenos genéticos más llamativos es el de los gemelos univitelinos o monocigóticos. Son estas dos personas idénticas, nacidas de un solo óvulo. Poseen además genotipos idénticos y por lo tanto son del mismo sexo. Bueno, hay varios factores para determinar que los gemelos son univitelinos. Intraútero, indirectamente, si hay una sola bolsa, sí. O sea, pensamos que se trata de un embarazo univitelino, pero realmente el diagnóstico se hace al nacer el chico. Primero por las características de semejanzas de los chicos que son iguales, son calcados, como se dice vulgarmente. En segundo lugar, por las huellas dactilares, tanto de la mano como de los pies, que son iguales. Y el grupo sanguíneo, que son bien semejantes. Y otra característica para determinar que es univitelino es que deben ser sin falta del mismo sexo. Gemelo significa la división de un individuo en dos equivalentes y la concepción gemelar presenta algunas veces características muy llamativas como esta que nos detalla a continuación el doctor Garcete. Se ha comprobado que a veces la fecundación, o sea, la fertilización de esos huevos, no se produce en el mismo momento, simultáneamente, a veces con intervalos de unos minutos, de unas horas se produce. Hay mujeres que han tenido relaciones, por ejemplo, con un hombre blanco y un negro,
en 2 coitos diferentes lógicamente, y dan como resultado un chico blanco y un mulato. El embarazo gemelar o que donde nacen mellizos no es absolutamente ningún tipo de anomalía. Es una condición fisiológica donde se producen, por una razón también fisiológica, la división mitósica distinta y nacen entonces los mellizos, ya sea de un solo huevo cigota o de 2 huevos cigota. En términos sencillos, los gemelos univitelinos derivan de la partición en 2 de un óvulo fertilizado, lo que origina 2 individuos idénticos y del mismo sexo. Y estos embarazos se producen una proporción del 1 en 12.000 aproximadamente. Estamos hablando de los embarazos monocoriónicos monoamnióticos, ¿verdad? Este tipo de embarazos cursa generalmente con una mayor incidencia en los casos de hipertensión en el embarazo, parto prematuro, trabajo de parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino y también desprendimientos de la placenta, polihidramnios, y esos son los inconvenientes más frecuentes en este tipo de situaciones. Y como es característica en Más Informes, hemos hurgado en todos los detalles acerca de esta singularidad genética y registramos con nuestras cámaras de televisión el nacimiento de gemelos en un parto llevado a cabo en el Hospital de Clínicas. Según el doctor Garcete, si se hace un parto normal o en cesárea, en casos de gemelos, depende de la ubicación de los chicos en el vientre materno. Si uno de los chicos está sentado, es mejor recurrir a la cesárea. Pero si los 2 están con la cabeza hacia abajo, se puede dar un parto normal. En este caso, los 2 chicos no tenían una misma posición, pero todo fue normal. Los casos de gemelos han dado lugar a variadas conjeturas acerca de que muchas veces ambos piensan igual o sienten igual. Al respecto recogimos testimonios de gemelos que nos hablan acerca de cómo son en realidad en cuanto a su relación mutua. Adolfo y Luis Jarain son 2 conocidos futbolistas. Son muy especiales, pues aunque no son gemelos univitelinos, son mellizos idénticos, por lo que mucha gente los confunde a menudo y hasta ellos mismos se confunden. Ocurre muchas veces así en cámaras cuando estamos mirando fotos, ¿verdad? Donde estamos juntos. Eso de que hay momentos en que nos parecemos demasiado, ¿verdad? O sea que el parecido es demasiado, entonces nos miramos una foto, hasta nosotros mismos nos confundimos a veces. La gente se me acerca, ¿verdad? Me hablan, y más bien son compañeros de él en la facultad donde yo no le conozco, ¿verdad? Pero yo le sigo la corriente, ¿verdad? Yo me hago pasar por él sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Porque nadie nos identifica, ¿verdad? Porque para identificarnos tienen que andar mucho con nosotros y conocernos demasiado bien para que enseguida nos distingan. Pero no todo es color de rosa entre gemelos. La rivalidad y la competencia se acentúan entre hermanos y prueba de ello, aquí en pantalla tenemos a Javier y a Adolfo Zavala, que también fueron entrevistados por las cámaras de Más Informes. Siempre uno quiere ser mejor que el otro, ¿verdad? Pero a pesar de todo nos peleamos cuando éramos chicos en todo lo que hacíamos, pero seguimos súper unidos, ¿verdad? En muchas cosas él es mejor que yo y en muchas cosas yo soy mejor que él. Al contrario, no sé,
nos sentimos que uno siempre hincha del hermano, a pesar de ser siempre rivales también. También ser idénticos tiene sus ventajas. A veces, por apuro o por conveniencia, el uno reemplaza al otro, pero sin ningún problema todo sale a pedir de boca. Y con documento de identidad usábamos uno del otro, con registro de conducir. En el CIMEFOR nos cambiamos los portanombres. En el CIMEFOR, por ejemplo, yo me iba 2 días, él no se iba 2 días. Y el capitán o el subteniente ni se daba cuenta, porque preguntaba dónde está tu hermano y yo le decía está a cargo del mayor y así. Y si vos sos solo no podés hacer eso. Nosotros hacíamos eso, sobre todo cuando éramos aspirantes, era en el periodo más bravo, te voy a decir. Todos los días y sin problema, nunca nos pillaron. Las hermanas Leticia y Cristina Díaz Benza son gemelas idénticas. Hasta los 18 años vestían siempre igual. Hoy ellas están casadas, ambas naturalmente, pero la gente las sigue confundiendo, así que hicieron un pacto. Y una de ellas habla de las raras coincidencias que de repente tienen ambas. Si de repente nos saluda a alguien que no le conocemos, nosotros le saludamos como si fuera nuestra última amiga, gran conocida, y así no tenemos problema con nadie. Nos confunden, bastante nos confunden, sobre todo gente que no nos ve todos los días o que nos ve separadas. Si nos ven juntas muchas veces nos identifican mejor, pero si no nos ven separadas no. De repente nos pasa que una compra una cosa y la otra se va y compra la misma cosa sin saber qué tienen, ¿verdad? Y de repente nos vemos las dos con la misma ropa. O sea, es mucha la compenetración y el sentimiento. Y como ella dijo, realmente se siente. Ella se estaba operando apendicitis y yo estaba en la cama, muerta de dolor, y yo ya no tenía nada, no tenía ni un síntoma. Pero no es cierto eso que si el uno se enferma, el otro se enferma, no. Lo que pasa es que pueden tener, por ejemplo, genéticamente predisposición a ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay alergia familiar. Si uno tiene alergia, es posible que el otro tenga alergia, porque tienen la misma carga genética de toda la familia. Usted sabe que la personalidad no es solo hereditaria. Hay terreno, inclusive entre los mellizos similares, según los factores educativos que hayan tenido o la evolución, entonces sí pueden tener actitudes en la vida muy distintas uno que el otro, pero existen naturalmente factores hereditarios. Todos tenemos alguna herencia en cuanto a la estructura de nuestro intelecto, de nuestra psique y de nuestra actitud en la vida. Y si esas condiciones son distintas, entonces son distintos. Pero más allá de lo que diga la ciencia, hay casos de coincidencias notables entre gemelos, como por ejemplo lo que nos narran el ingeniero Guillermo Parodi y su gemelo, el famoso cardiólogo Juan Carlos Parodi. El primero reside en Asunción, el segundo en Buenos Aires, hasta donde también llegaron las cámaras de Más Informes para conocer sus llamativas experiencias. Cuando viene a Buenos Aires me dice, ¿qué estuviste haciendo todo el último tiempo? Entonces digo, mira, tuve estas ideas, escribí este artículo, y me dice, estamos haciendo lo mismo. Y inclusive coincide en la época. Yo en una época se me da por, supongamos, por hacerme vegetariano, dicho sea de paso. Y él me dice, ¿sabes que yo volví a ser vegetariano? Y yo empecé lo mismo, y no sabíamos, ni uno ni otro. Y bueno, empiezo a hacer ejercicio, él quiere viajar, yo quiero viajar. Desgraciadamente yo tengo viajes que por demás, pero me refiero que casi al mismo tiempo sentimos la necesidad de hacer casi lo mismo. Yo tengo algunos ejemplos que son sumamente sencillos, pero son bien marcantes. Por ejemplo, estar leyendo yo sobre un tema, sobre la vulnerabilidad,
y me encuentro con él en Punta del Este y empezamos a caminar por la playa y él me empieza a hablar de lo que yo leí, exactamente el mismo tema. Por ejemplo, estuve en Buenos Aires, yo había iniciado una dieta con arroz integral y la misma semana él inició la misma dieta sin comunicarse conmigo. Con respecto a experiencias de, no solo coincidencia en actividades, sino de sentimientos, cuando yo me casé, el primer embarazo de mi mujer desgraciadamente lo perdió casi al nacer. Fue una tragedia realmente, fue una experiencia muy muy triste para nosotros. Y Guillermo me escribió una carta desde Bélgica diciéndome que tal día se había sentido extraño y se había sentido muy triste. Y después se dio cuenta que era mi tristeza, y me escribió. Y yo lo llamé y digo, sí, Graciela perdió el bebé. Fue una cosa increíble porque fue coincidente total y no tuvo manera de enterarse, porque en esa época no hablábamos por teléfono ni todos los días ni todas las semanas. Ahora se están dando unas sincronicidades muy grandes. Por ejemplo, mi madre cumplió 80 años, fuimos los dos vestidos igual sin habernos comunicado. Los científicos niegan que pueda haber una especie de comunicación telepática entre los gemelos. Sin embargo, hay coincidencias tan grandes y raras entre ellos como las narradas por los Parodi, que la ciencia no puede explicar hasta ahora, ¿verdad? A propósito, consultamos con una psicóloga para saber si ser gemelo implica algún tipo de problema psicológico. No más que lo que pueda tener cualquier persona que no sea gemelo, pero sí implica una carencia o un desfasaje en el crecimiento. Uno de ellos desarrolla ciertos aspectos y el otro desarrolla otros aspectos. Entonces, como se complementan permanentemente, no hacen el esfuerzo de desarrollar un aspecto de la vida, tanto intelectual como emocional. En ese sentido sí es un problema, pero no necesariamente tengan más problemas por ser gemelos, digamos, ¿no? Los mitos y realidades se mezclan muchas veces al hablar de gemelos, pero si se parecen tanto en lo físico, ¿por qué no serán idénticos en lo espiritual, en lo emocional? La ciencia aún debe explicar muchas cosas. Y después de ver este peculiar mundo de los gemelos, se movió mucha gente detrás de toda esta investigación. A Buenos Aires estuvieron viajando Carla Fabri, Marcelo Martinezzi, Danilo Triana, aquí en Asunción y en el país trabajaron Andrés Granje, Paz Vera, Pablo Ruiz Díaz y toda la gente del equipo periodístico de Más Informes. Los gemelos, con sus llamativas características, pasaron así a través de las pantallas del 13. Pero nos preparamos para ofrecerles un informe sobre el drama de la tierra en el Paraguay, reavivado por los últimos acontecimientos del norte, los de San Pedro. Luego de la pausa, aquí en la red privada de comunicación, regresando nosotros con más informes. El drama de la tierra ha vuelto a tener en los últimos días un recrudecimiento notable con los sucesos ocurridos en el norte, los de San Pedro. Si bien se acordó una forma de solución, esta llegó lastimosamente tras connatos de violencia que costaron la vida a un joven campesino.
Campesino, campesino, yucaja, guamosi, yagi, capatá, si ese no es el pueblo ¿dónde está? La importante es entender, compañeros, de que ñandeña reclama en el legítimo derecho y de un principio el gobierno a través de sus personeros entender que hacerlo, compañeros, ñandeja deja delincuente, ñandeña comete cosas irregularidades, ñandenetame. Mientras tanto, ñandeña entender de que ñan reclama solamente justicia. Hay que tu eso entender que europea a la ciudadanía y la opinión pública. O cual cruce Santa Rosa, pero ametrallar a un grupo de compañeros. Justamente buscando rendición, compañeros. La idea es, ya huevíamos, estos son agitadores y lo que buscaban es solamente la muerte de su compañero. Yo creo que lo de Santa Bárbara no es un episodio aislado, debe interpretarse en el conjunto de la lucha campesina nacional que está logrando cada vez más niveles de madurez en la petición de sus reivindicaciones. Este es un tema que desgraciadamente pareciera que el gobierno lo toma con una enorme tranquilidad porque solamente actúa con el propósito de lo que podríamos decir apagar incendios. No existe un plan que pretenda realmente ir dando una solución racional a este problema. Y en este tema habría que tener en cuenta que la violencia de América Latina, la violencia que se ha generado en todos los países centroamericanos y sudamericanos, ha tenido siempre su origen en el problema de la tierra. Las invasiones de tierra comenzaron allá por 1982 en la zona de Alto Paraná y a partir de ahí los campesinos se han ido organizando en pos de sus reivindicaciones. Hoy estas organizaciones campesinas tienen mejor estructuración que muchos sindicatos laborales y es la única forma que tienen de intentar adquirir tierras para cultivos. Hasta ahora los campesinos, cuando se acercaron a dialogar con el gobierno, a invitación del gobierno en algunos casos, obtuvieron respuestas dilatorias. Pasaron los del gobierno el problema para más tarde. Yo pienso que esa actitud va a tener que revisarla el gobierno. Está claro que el movimiento campesino está tomando posiciones maduras, posiciones sólidas, de las cuales no va a abdicar. De modo que si el gobierno piensa encarar el problema campesino, el problema de la tierra, el problema de los precios de comercialización de los productos agrarios, de la misma manera como ha venido reaccionando hasta ahora, se va a encontrar con un endurecimiento de las reivindicaciones y de la lucha campesina. Últimamente se habla tanto de reforma agraria y sin embargo nada se ha hecho en ese sentido. Incluso ni tan siquiera se entiende bien qué significa tal expresión. ¿Es solo repartir tierra a cuanto campesino la pida? Hasta este momento, en la mayor parte de los casos, por no decir en todos los casos, lo que se ha hecho en los asentamientos es distribuir tierras y luego dejar al campesino abandonado a su suerte, lo cual ha hecho que otra vez un amplio sector de esas familias campesinas abandonen la tierra, vendan cuando se trata de tierras boscosas, vendan las maderas valiosas y luego, como no tienen ya recursos con los cuales poder vivir, abandonan la tierra. Reforma agraria no significa solo entregar tierras, sino crear condiciones sanitarias, de educación, transporte, de comercialización de productos. Nada de eso se hizo hasta ahora. Y a pesar del drama social del campo, el presupuesto del año próximo presenta un hecho insólito. Nosotros vemos que el presupuesto de 1996 contempla una disminución en los recursos que se le asignan al Instituto de Bienestar Rural, en tanto que a las Fuerzas Armadas se le aumenta creo que alrededor del 30%. ¿Verdad? Es decir, vivimos en un país en broma y realmente el Poder Ejecutivo parece un Poder Ejecutivo también en broma, ¿verdad?
tenemos un gravísimo problema social y sin embargo lo que se pretende es que cada vez se le dé más dinero a las Fuerzas Armadas en detrimento de las áreas sociales que requieren de una solución absolutamente inmediata, como es el problema de la tierra. En este caso habrá que ver qué posición adopta el Congreso respecto al presupuesto del año que viene. Los legisladores tienen una responsabilidad histórica en esta circunstancia. Cuando los campesinos invaden la tierra, la gente dice, son invasores ilegales, violaron la Constitución. Y yo, la pregunta que siempre tengo, nosotros, o la respuesta o la reflexión sobre ese tema es que quienes violamos primero la Constitución y las leyes fuimos nosotros. Nosotros porque fuimos incapaces de responder a la obligación que nos impone la Constitución y a la obligación en cuanto a tierra y en cuanto a impulso para el desarrollo. Nunca hubo reforma agraria hasta hoy día. Viendo estas inmensas extensiones de suelo, parece inconcebible y hasta irónico que en un país tan rico en tierras como el nuestro, todavía existan familias que carecen de ella. El tiempo corre, las necesidades aumentan y la paciencia se agota, por lo que es importante dar una respuesta inmediata antes de que la situación se torne incontrolable. El problema de la tierra es un problema estructural, en el sentido de que acá un grupo de gente acapara todas las tierras y dejando sin tierra a millares de compatriotas paraguayos que tienen el mismo derecho, ¿verdad?, de tener tierra en el país. Entonces PEDA es el principal problema y causante de todos los males que está pasando acá al pueblo paraguayo. Y que en un rincón del país, en este caso el departamento de San Pedro, también está influyendo mucho y está acarreando todo un desastre, en el sentido de que en el departamento de San Pedro hay muchos lugares casi ni ñanhuajecua en Haití, ¿verdad? Lo mitad de Ijape prácticamente no hay Ijape ni ningún distrito y Pevi prácticamente, ¿verdad? Tirado, apartado, sin camino, sin escuela, sin asistencia médica, sin agua potable y todas las reivindicaciones que tuvo el cuento y ser humano y que tomar sobrevivir dignamente allá. Policía militar, asesino, campesino, yucajá, guamosi, yaqui, capatá, si ese no es el pueblo ¿dónde está? El caso Santa Bárbara fue paliado en cierto sentido cuando el dueño de la tierra, Jorge Morga, accedió a vender parte de la misma para el asentamiento campesino. Dolorosamente, para una solución parcial a un drama estructural, un joven campesino tuvo que pagar con su vida. No quiero decir que hubo culpables, sino sencillamente que las circunstancias se dieron en un momento de una determinada manera en que eso fue quizás en cierto modo casi inevitable. Yo debo decir en ese sentido que el desalojo, que el hecho lamentable no se produce en la fracción ni como objeto de una acción de desalojo de nadie, sino se produce en un hecho diferente, relacionado por supuesto a la lucha por la reivindicación de la tierra. El drama de los sin tierras es uno de los grandes problemas del departamento de San Pedro desde hace mucho tiempo atrás. Las consecuencias de la falta de lamentada reforma agraria se están haciendo sentir cada vez más. En mayo del año pasado fue Sebastián La Rosa. Esta vez perdió la vida Pedro Jiménez, jóvenes campesinos que solo reclamaban su derecho a una tierra propia y atención a sus necesidades. El 2 de mayo de 1994 fue Sebastián La Rosa en Tacuara. El 6 de septiembre de 1995, otro joven, Pedro Jiménez,
cayó víctima de la violencia irracional en este largo conflicto por la tierra. Esta violencia no tiene justificativo y requiere una amplia investigación. Generalmente se habla mucho de eso, de que la policía exageró, se salió ya de los cauces, que la policía no tuvo necesidad de ser tan violenta, etcétera, etcétera. Pero la filosofía del procedimiento, la doctrina del procedimiento en estos casos justamente establece para ocasionar menos víctimas que el enfrentamiento cuando se va a hacer con una gente que se cree de que puede reaccionar, que se haga con el máximo de vigor. Y nosotros tenemos la filmación antes de que intervengan los cascos azules y evidentemente esa turba era peligrosa. Se escucha perfectamente y se ve en la filmación cómo por el asfalto venían blandiendo sus machetes. Entonces, obviamente no se podía manejar el tema con paños tibios. Ahí se tenía que actuar con vigor y se actuó así. Lamentablemente, a pesar de todas las explicaciones, una vida no se recupera. Es tiempo ahora imperioso de sentarse a trabajar en soluciones globales para el problema campesino. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que profundizar la apertura social en relación a la problemática campesina y generar soluciones orgánicas. Esto no es pura semántica ni discurso, es una necesidad absoluta. El problema campesino tiene su origen fundamental en la falta de oportunidades de empleo e ingresos en el sector rural. El sector rural campesino tiene un crecimiento demográfico muy alto. Por otro lado, las oportunidades de empleos, no agrícolas, es decir, de empleos en otros sectores de la economía, no tiene, digamos, el necesario dinamismo para posibilitar una traslación laboral del sector rural, agrícola, al sector industrial o al sector servicios, ¿verdad? Entonces tenemos que la actividad agrícola pasa a ser en cierto modo una especie de refugio laboral. Paraguay es un país agrícola, pero los campesinos no tienen tierra para trabajar. Y lo que tienen tierra son grandes propietarios, grandes empresarios internacionales, extranjeros, la agroexportación en este caso. Y eso no ayuda al pueblo paraguayo. Bueno, tengo llegó a la autoridad de Cuava, ya la hija esa compañera, ya ahora yo lo usa la hermano que a veces sabe que no soluciona para la problemas a ore me buco ahí vare a la hoga ajeno pero yo ore vare ahí que cuea lo hipotai la mía y la oro mantener a la ore me buco a veja do hipotai la violencia lo yo ore la autoridad de Cuava la pa soluciona mi agua la ore situación que tu agua esa lo hue cola ucan la me buco a veja a nivel agua sufrir esa la dinero y cobare aro y con maltratado esa injusto lo core la ya colonia de país 11 hijos de familia Areco menores. Ahora lo ubicaba un pedazo de tierra. A ver si van a montar país o de familia. Ahora de educar lo montar para jamás y estudio. A ver si van a montar un pedazo, un pan cada día, un pedacito de cumanda. O sea, cualquier yetu, o sea, cual mandio. Haupeana ahora lo yu lo asitico ape ya se sabe no ñeme ore un pedazo de tierra vamos a cajangua de familia ore baja ore con la problemas y esa esa compañera cuál la otras cosas malas inquietud ore la me peligro pope mi ore la ore ya violados y nada porque se cuando con armamento y por nada haro huevo que yo de familia cuál a peligro de familia con la vida hoy no ore con tengo con pero por fin es que cuando va a peligrar y miro yo porque ningo ore forzar la necesidad porque los esa haisha lo han beca tu ore forzar beta y porque cuando voy y forzados a la han beca tu la persona ya hoy forzado beta llegó a con 5 hijos a la se necesidad y se hueruco ave porque se madre soltera a UPAP ayer la de presidente me decatuya na para ayuda a mí la PAP sentido porque roico teme ser por ejemplo de cosas familia y que más escuela a cuando tengo ahí me
o ñe congela pa un guay 6 meses con este. Porque se andare coi allá la semenburú allá no incendie. Con este hay cotemeja, estamos sacrificio los asaina con ave. Ahora necesidad la hora güerua con ave a Roger Urela negatuya na bebe te ayuda me ahora allá un pedazo de tierra la ruasuya ya tu peca mija, la hora me bucuera be. La vida de los campesinos sin tierra es dura y árida. Su única esperanza es su lucha reivindicatoria si el gobierno no crea el marco para que puedan acceder a un lugar para trabajar. Lo de Santa Bárbara es solo un parche. ¡El pueblo unido jamás será vencido! El drama continúa. En 1995 hubo 14 invasiones de propiedad privada. Pueden haber muchas más. La pregunta, ¿hasta cuándo? Sí, efectivamente, ¿hasta cuándo es la pregunta? El drama campesino aguarda una urgente y seria respuesta por parte de las autoridades nacionales. Nosotros tan solo podemos exponer lo que pudimos hacerlo hoy en pantalla para que ustedes se concienticen de la situación. En segundos estará con nosotros una referente importante del periodismo nacional que también supo de las luchas políticas y sociales. En nuestros estudios, Mina Feliciangeli, aquí en el 13, luego de la pausa, con más informes. Más informes. Más informes. Su trayectoria periodística no es muy larga aún, pero en poco tiempo Mina Feliciangeli se ha ganado el respeto y el aprecio en su labor radial, hoy ejercida en Radio Cardinal de la Red Privada de Comunicación. Esta noche tenemos el inmenso placer de compartir con ella unos minutos aquí en Más Informes. Realmente hace tiempo que pensamos tenerte aquí en nuestros estudios y hoy tenemos ese gran placer, el gran honor, una presencia llena de tantas cosas, de belleza exterior, interior y de capacidad por sobre todas las cosas. Así que sinceramente un placer de contar contigo esta noche, Mina. Bueno, igualmente, Bruno, sinceramente sos un amor. Vos sabés que no es para devolverte los piropos, pero admiro mucho tu trabajo en televisión, sos impecable realmente. Y bueno, estoy orgullosa también de compartir contigo esta noche. Nos estamos tirando flores, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo terminamos. Fuiste muy conocida en la actividad política. La famosa pregunta, ¿cómo te iniciaste en el periodismo? Mira, creo que fue más que nada por casualidad. Terminé la campaña a Intendencia, que no me fue muy bien. Necesitaba unos cuantos millones de dólares para poder postularme, ahora ya aprendí. Y fui a Radio Ñandutí. Yo trabajaba anteriormente en Radio Ñandutí, en memoria escrita, cuando la radio estaba cerrada. Dejé la memoria escrita por 8 meses para hacer la campaña electoral. Posteriormente fui de nuevo a pedirle trabajo a Humberto Rubín. Y él me dijo, bueno, en realidad sí, no hay ningún problema, nena, me dice como el famoso. No hay ningún problema. ¿Y qué voy a hacer? Y no sé, algo vas a hacer, no te vayas a preocupar que algo vas a hacer. Y me fui al departamento de prensa. Gloria Rubín le dijo a Humberto, bueno, ponele en prensa, que creo que ella entiende mucho de política, entiende de todo, ponele en prensa. Me fui a prensa y no sabía ni siquiera tomar la temperatura, humedad, cielo, tenía que aprenderme de memoria, ni eso no sabía absolutamente nada. Y bueno, empecé ahí de cero, absolutamente de cero, pero en una universidad que para mí fue Radio Ñandutí. Yo soy, siempre digo, una periodista de vocación y no de profesión. Yo no estudié periodismo, pero bueno, tuve creo que muy buena universidad ahí con Humberto. Muy bien, y tu pase a Radio Cardinal fue uno de los temas más comentados dentro del ámbito periodístico. ¿Es cierto que costó mucho ese pase y la decisión a tomar también? Bueno, ¿costó en precio o en qué sentido? Bueno, en decisión también. No, sí. Me costó mucho porque son varios años de trabajo ahí en Radio Ñandutí, afectos, obviamente, que se establecen en ese lapso de tiempo.
Porque era el problema, en Radio Indutí digo el problema, que no solamente es una relación laboral, sino que es una relación afectiva con la familia Rubín. Entonces me costó, pero yo evalué que profesionalmente me convenía estar conduciendo la mañana de Radio Cardinal, una radio que llega a todo el país. Todos sabemos que el horario de la mañana es un horario central en Radio AM. Y bueno, y salarialmente también me convenía, y creo que todos tenemos derecho a progresar profesional y económicamente. Fuiste líder del Partido de los Trabajadores, el PT. ¿Hasta ahora seguís siendo presidente? No, ya no soy presidenta del partido. Fue inclusive una de las condiciones que sí me puso Humberto Rubín para, digamos, hacer periodismo propiamente dicho. Porque él pensaba que yo no podía estar ejerciendo, activando políticamente y a la vez estar haciendo periodismo, podía estar influenciándome. O sea, él aclaró muy bien, realmente me pareció muy sincero de su parte, que él confiaba en mi objetividad, en la forma que yo iba a manejar, pero temía que la contraparte a la que yo le estaba entrevistando me eche en cara, claro, vos tenés una actividad política, sos presidenta de un partido, entonces manejas de esta u otra forma la información. Entonces, bueno, me aparté de la actividad política, pero bueno, sigo siendo y reivindicándome el Partido de los Trabajadores a muerte. El PT tenía tendencia trotskista, ¿verdad? Así es, tiene. ¿Continúas manteniendo tus ideales de izquierda? Sí, totalmente. Creo que solamente se van a solucionar los grandes problemas nacionales con el socialismo, pero bueno, vamos a seguir luchando hasta que la gente nos crea. A propósito, ¿cómo compaginas tu ideología política con tu trabajo periodístico? Y como compatibiliza cualquier persona que tiene una ideología diferente a la mía. Yo creo que todas las personas tenemos ideología, de izquierda o de derecha. Solamente que a las personas que tenemos una ideología diferente, que es de izquierda, se nos hace siempre este tipo de preguntas. Yo te pregunto lo mismo a vos, ¿cómo compatibilizás tu ideología con tu trabajo? Y también tenés una ideología. Sí, es cierto, tengo, no sé cuál, pero tengo. Por eso, todos tenemos. Y bueno, y compatibilizamos así. Yo trato de ser franca y de comunicarme con la gente francamente, y no porque el programa se llama Francamente, estoy tratando de meter un chivo acá, pero yo pienso que ahí está el secreto de todo comunicador, Bruno, ser honesta y franca, y no decir exactamente lo que uno es, lo que uno piensa, diferenciar la opinión de la información y no manipular. Pero opinión e ideología creo que todos tenemos. A propósito, ¿te sentís ya francamente periodista o plenamente periodista? ¿O seguís pensando en volver a hacer política partidaria? Mira, no me siento plenamente periodista en un sentido, que creo que tengo muchísimo para aprender todavía, muchísimo para aprender. Yo en realidad recién me inicio, creo que tengo la suerte de comunicarme bien con la gente, pero profesionalmente hay mucho por hacer. Pero en términos políticos, por el momento no pienso lanzarme a ninguna otra candidatura, así que no se preocupe Lino Oviedo ni Laíno, que no vamos a competir. A propósito de Lino, Laíno y Lilo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Son las 3 L que nos indica el futuro presidente, Laíno, Lino o Lilo. Yo siempre digo de que entre Laíno y Lino, Oviedo, la diferencia, porque Laíno no hay que ser tampoco muy demócrata. Parece que cuando tiene algo de poder, también por lo menos los correligionarios de su partido lo tildan de un poco antidemocrático. El problema es que Lino Oviedo, si quiere ser dictador, puede llegar a serlo, y Laíno, aunque tenga intención de serlo, creo que no va a poder ser. Entonces, por eso es que le tengo menos temor que a Lino Oviedo. ¿Y la otra L? Lilo es una persona muy inteligente. Creo que es un excelente político, pero sí, también de democrático creo que no tiene nada. ¿Y cuál de los 3 va a ser el próximo presidente? Mira, es difícil hacer futurología, sobre todo a tan largo plazo, en el sentido de que muchas cosas de repente pueden cambiar la imagen de una persona, una actitud, ¿verdad?, mala o buena de uno de estos 3 individuos puede lanzarlo al estrellato o estrellarse. Los 3 tienen muchísimas posibilidades, y Lino Oviedo creo que está teniendo un liderazgo lastimosamente incuestionable dentro del Partido Colorado. O sea, tiene mucho peso. Lastimosamente digo porque efectivamente no es el candidato de mi predilección, ¿verdad? A pesar que respeto a aquellas personas que simpatizan con él. ¿Por qué la gente aspira tanto? Aspira a llegar al poder, al gobierno. El caso de las 3 L's y toda esa gente que está detrás de las 3 L's. Las bases de este gobierno todavía no se han fijado. Sigue tambaleando este actual gobierno y la gente ya
está pensando en el 98 y cuando se llega al 98 ya estarán pensando en las siguientes elecciones. Vos sabés que a mí también me llama la atención, Bruno, como a vos, y le preguntaba a un legislador, a varios legisladores en realidad, si no se puede hacer una ley que prohíba que se lancen candidaturas tanto tiempo antes, porque no puede ser efectivamente que empiece un gobierno y la gente ya esté postulándose para el próximo periodo, ¿verdad? Desgastando en vez de tratar de apoyar al actual o hacer cosas en el Parlamento, la gente distrae su atención en próximas campañas y se vive en campañas electorales en vez de tratar de solucionar los graves problemas. No sabría darte una respuesta, es más, creo que habría que legislar al respecto y prohibir, solamente permitir campañas 6 meses antes de cada elección y antes ponerse a trabajar por el país, que es lo que hace falta. ¿Seifert? Seifert es un político muy inteligente pero muy antipático, jamás me dejó que le entreviste. No, espero que tengamos oportunidad de hacerlo. No, un excelente político, obviamente no coincido con él en nada, pero políticamente es muy bueno, es brillante. ¿Cómo ves la política en general, la política paraguaya actualmente? Me es bastante desorientada, sinceramente. O sea, yo veo crisis en casi todos los partidos tradicionales. Bueno, el partido oficialista no hace falta, me parece que ni me explayen en ese sentido. También el liberalismo está casi sin norte. Y bueno, el Encuentro Nacional, un partido que recién empieza, entonces todavía es poco homogéneo, también con sus crisis internas. Pero no sé, pienso que estamos aprendiendo recién a hacer política, entonces es lógico en un proceso como el nuestro que haya todo este tipo de desajustes, ¿verdad? O sea que el futuro no lo ves aún muy claro, ni mucho menos. No, en un sentido sí. O sea, yo creo que va a ser difícil retroceder. El famoso cuco de a cada rato nos dicen, hay que hacer esto, hay que aumentar a los militares, porque si no, cuidado al golpe, cuidado al golpe. Yo veo difícil eso, pero sí pueden haber pequeños retrocesos y que creo que tenemos que cuidar. Y parte de ese retroceso sería el problema del norte con los campesinos allá en San Pedro. Bueno, yo creo que eso es un retroceso histórico. Vos sabés que justamente haciéndole una entrevista al ministro Podestá, que obviamente forma parte del Ejecutivo, forma parte del gobierno, me pareció genial que él mismo haya aceptado que en el Paraguay aún no se ha iniciado la reforma agraria. O sea que el gobierno colorado tiene pendiente esa tarea de la famosa reforma agraria integral, no repartir tierra. Y bueno, creo que el conflicto de San Pedro es uno más solamente que costó, no es uno más porque costó la vida de un joven de 18 años, en ese sentido se diferencia de otros conflictos, pero es un conflicto que todos sabemos que es generalizado, ¿verdad? El problema de la tierra, del desempleo, es una cuestión que lastimosamente está en toda la geografía paraguaya. A tu criterio, ¿cómo se comportó la prensa en estos últimos conflictos del norte del país? ¿Sabes qué? Me pareció que hicieron un trabajo bastante serio, bastante objetivo. Siempre se trató de poner, digamos, las dos caras de la moneda. A mí me gustó el trabajo de la prensa en esto. Me gusta en línea general el trabajo que está haciendo la prensa. Con algunas excepciones, de repente se nos puede ir un poco la mano en algunos temas. Tampoco me gusta, cuando digo me gusta porque me incluyo, de repente le damos, sobredimensionamos un tema, después como que hacemos que pase de moda y no le hacemos el seguimiento a temas que siguen vigentes. Por ejemplo, el esclarecimiento de la muerte del general Rosa Rodríguez, ¿verdad? ¿Te acordás que ocupaban páginas y páginas, días y días, y ahora casi si encontrás un sueltito? El famoso Pareí. El famoso Pareí. Y somos responsables, obviamente, la prensa también de eso. ¿A qué persona te gustaría entrevistar y por qué? Bueno, a nivel nacional me encantaría poder hacer una entrevista al general Andrés Rodríguez. Me gustaría hacer una entrevista a Lino Oviedo. Y bueno, y a Stroessner. Sueño con poder hacer una entrevista a Stroessner a profundidad y poder escribir un libro sobre Stroessner post-golpe. ¿Vos estuviste presa? ¿Cuánto tiempo? Estuve en 2 oportunidades, una vez en el 83, que estuve pocos días, 15 días en investigaciones, y después en el 86 estuve 3 meses. Ahí sí estuve en el Buen Pastor y aprendí mucho, realmente esa experiencia me sirvió muchísimo. Hasta de ver la delincuencia de otra forma. Y lo contrario, ¿a qué persona o personaje no querrías entrevistar? O sea, que no tengo absolutamente ninguna persona a la que no quisiera entrevistarle. O sea, toda persona para mí tiene algo que decir y algo que aportar, independientemente que yo esté de acuerdo, me simpatice o no me simpatice. Es más, a las personas que menos me simpatizan es normalmente a las que más
quiero entrevistar y conocer a profundidad. Así que no te podría decir ningún solo nombre. ¿Y esas diferencias con el general Rodríguez no pesan en el no querer entrevistar a esa persona? No, en absoluto. Inclusive siempre se dice, bueno, pero vos vas a manejar subjetivamente porque vos no la aguantás, o a una persona que vos no le querés o no te simpatiza, ¿verdad? No vas a manejar objetivamente. Yo por eso digo que la objetividad así en abstracto luego no existe. Todos, ¿verdad? Cuando hacemos una entrevista ponemos parte de nosotros, por lo tanto todo es subjetivo si llevamos al extremo. Pero si uno es franca con lo que quiere preguntar y lo que piensa, creo que no hay inconveniente. No, me encantaría poder hacer una entrevista al general Andrés Rodríguez, me encantaría, y lo estoy intentando desde hace 2 o 3 años. ¿Y esas diferencias con el general Rodríguez son personales, ideológicas o de qué tipo? No, en absoluto. El general Andrés Rodríguez a mí personalmente no me hizo nada, o sea que yo no podía tener ningún tipo de rabia en contra suya. Sí, la verdad que la última vez me censuró, pero fíjate vos que fue posterior a toda la investigación que se hizo, no se trata de nada personal. Sencillamente todos conocemos las denuncias que existen contra este señor y obviamente creo que todos, no solamente en mi carácter de periodista, todos deberíamos tener la intención de esclarecer estos hechos, solamente eso. ¿Qué es lo que más te gusta cuando haces radio? ¿Qué es lo que más te apasiona? Porque siempre estuviste detrás de Humberto, en este caso, en las horas de la mañana y detrás de la radio Ñandutí, pero ahora estás dando la cara. Sos la cara de Cardinal en cuántas horas a la mañana. ¿Qué es lo que más te apasiona de ese trabajo? Bueno, me encanta entrevistar a los políticos, ahora me encanta hacerles pisar el palito, me fascina eso. ¿Qué es pisar el palito? Sí, porque de repente los políticos se enredan mucho o no quieren contarte cosas, ¿verdad? Y tener la habilidad de repente que ellos pisen el palito y te cuenten exactamente aquellos que no querían contarte, eso me divierte y me fascina en realidad lograr eso. Y aparte comunicarme con la gente. Yo creo que un buen periodista es aquel que logra comunicarse con la gente. Si no logras comunicar, hay gente brillante, intelectualmente brillante, sin lugar a dudas, pero que no logra comunicarse con la audiencia. Y a mí me fascina. Por eso quiero volver a hacer un programa que hacía en Radio Ñandutí, Si no se queja, no se queje, porque era la forma de vincularse directamente con la audiencia. Por eso me gusta la radio. Los medios escritos a mí personalmente, o sea, no van con mi personalidad. Porque me encanta esa espontaneidad que tiene la radio y ese poder comunicarse así directamente con la audiencia, que llamen, que te reten, que vos le retes, discutir, no sé, es tan espontáneo, eso es lo que me gusta. ¿Y la televisión cuándo? Cuando adelgace 30 kilos. Porque ¿sabes lo que me dice mi hermano Bruno? Le estaba contando que íbamos a grabar un programa, me dice, la pucha, pero el problema es que aquellas personas que tienen televisor de 14 pulgadas no te van a poder ver. O sea, tengo que adelgazar unos cuantos kilos y ahí vamos a lanzarnos a hacer televisión. Es también un deseo. ¿Para el próximo año? Para el próximo año. ¿Y quién va a ser la productora? Bruno Masi, ¿sí? Con muchísimo gusto, sería un honor para nosotros. Con esa sonrisa queremos sellar la presencia tuya aquí, estos minutos fantásticos, desearte todo lo mejor en lo que estás haciendo en Radio Cardinal, en tus propuestas para el año que viene, para hacer televisión, y desearte siempre lo mejor, Mina, por esa calidez que tenés, por esa capacidad, por ese calor, ese don de gente, en fin. Mina Feliciangeli, 10 puntos, un placer. Por favor, Bruno, de verdad, muchas gracias a vos. Me encantó compartir contigo, como te digo, no para devolverte las flores, pero admiro muchísimo tu trabajo, así que para mí fue un orgullo compartir esta noche con vos y con la audiencia. Muchas gracias, es el trabajo y el esfuerzo de todo un equipo humano que está respaldando cada una de estas emisiones de Más Informes. Muy amable. Igualmente. Después de ver y escuchar a Mina Feliciangeli y conocer algunos aspectos quizá no tan conocidos de su personalidad, hacemos una pausa. Y enseguida retornamos con todos ustedes aquí en el 13, en la red privada de comunicación, con más informes. Más informes. Bien amigos, es momento de decirles hasta la próxima semana. El próximo martes a las 21 horas es la fecha clave para nuestro reencuentro y para hacer un exhaustivo análisis de cómo será
la televisión paraguaya del año 2000. ¿Cómo se proyectará la televisión paraguaya al iniciar el tercer milenio? Siempre aquí en el 13, en la red privada de comunicación, pero como es habitual, siempre con más informes.